Gómez Morín nació en 1897. Nace en una muy pequeña comunidad que al día de hoy tiene menos de 15,000 habitantes, la mayor parte rarámuris, enclavada en la Sierra Rarámuri, llamada Mineral de Batopilas en ese entonces, cerca de 400 kilómetros del punto más cercano habitable en este pequeño pueblo. Convivió desde niño con indígenas tarahumaras, pero al mismo tiempo con los hijos de los mineros que venían de los Estados Unidos. Su padre era un campesino español, Manuel Gómez Castillo, y su mamá fue doña Conchita Morín del Avellano, era de Parral, Chihuahua. Y pierde, todavía no cumplió un año de edad. En 1898, en febrero, fallece su padre. Tenían una tienda de habituallas. Su mamá nunca se volvió a casar, fue una mujer inteligentísima. Probablemente de ella heredó esa gran inteligencia que tenía Manuel Gómez Morín. La madre empieza con la educación del pequeño Manuel, preocupada por el pequeño, y toma la difícil decisión en 1901 de vender el negocio que tenían de vituallas para emprender una travesía de la que no tenemos ninguna información ni documentación. Seguramente tuvieron que contratar guías, personas que los cuidaran en el camino, los orientaran en el camino, y después de una travesía de cerca de 380 kilómetros llegan a la tierra natal de su madre, Concepción Morín del Avellano, Mineral del Parral, en Chihuahua. Y estudió en escuelas protestantes. Él tenía formación católica, pero aprendió a convivir con ideas diferentes desde muy niño. La situación de la familia finalmente los lleva a tener que dejar Chihuahua para buscar opciones educativas en el Bajío. Se fue, como por 1908, 1909, a León, Guanajuato, donde entra a estudiar al Colegio de los Jesuitas. Sucede en el año de 1913 que finalmente el ejército constitucionalista de Carranza llega al Bajío y tienen que salir a raíz de la violencia revolucionaria y llegan a la Ciudad de México exactamente en el año de 1913. Para inscribirse en la Escuela Nacional Preparatoria, pero llega el día en que asesinan a Francisco I. Madero. Entra con maestros extraordinarios. Recibió la influencia determinante de José Vasconcelos y Antonio Caso, dos de sus maestros. Desde que llegó a la Ciudad de México, allá por 1913, empezó a vincularse en temas que lo hicieron ir asumiendo una responsabilidad de cara hacia nuestro país. En la Escuela Nacional Preparatoria se integra el grupo de los 7 sabios. Los 7 sabios son 7 estudiantes universitarios guiados por don Antonio Caso, que desde muy jóvenes empiezan a tener contacto con el mundo de las ideas, con el mundo del aprendizaje, con el mundo del debate. Una de las obras por las cuales se le reconoce o se le recuerda a mi abuelo es un ensayo que escribió que se llama 1915, que refiere a una parte muy importante de su vida personal y sobre todo de la vida del país, que fue el año de 1915. Fue un año para México de desastre, un año de sequía, un año de hambruna, un año de muerte. El año en el que México tocó fondo. En la Ciudad de México la gente se caía literalmente muerta en la calle, y eso en Gómez Morín pesó muchísimo, ¿no? Y yo creo que ese año fue crucial para él. Los villistas habían quemado la tienda que tenían en la ciudad de Parral. Finalmente, a raíz de esto, quedan en la pobreza y Gómez Morín se ve obligado a trabajar. Se da cuenta que tiene que empezar a participar, que tiene que empezar a intervenir, que no se puede cruzar de brazos, y es cuando empieza a impulsar lo que algunos llamaron el grupo de los 7 sabios. Una cosa son los guerreros, los que están en el campo de batalla, y después llega un grupo intelectual que es el que interpreta esas luchas armadas. La Revolución Mexicana necesitaba eso. La trayectoria que seguía el gobierno de entonces, postrevolucionario, estaba cayendo en lo que él dijo, una gran corrupción. Y ahí habla sobre la necesidad tan grande que tiene México
de hacer un esfuerzo para encontrar un campo común. Esa desunión que Gómez Morín vivió en 1915 a sus 18 años, la empezaba a ver 12 años después. Decía, el signo de los tiempos nos está llevando a ese mismo escenario, mexicanos contra mexicanos. Buscar de entre nuestras diferencias ese campo común de acción en beneficio de todos los mexicanos. Les voy a proponer una idea a la izquierda y a la derecha, a los marxistas, a los liberales, una idea de la que nadie puede estar en desacuerdo. Y encuentra finalmente que lo que nos hermana a todas y a todos por igual es el dolor. El dolor que sentimos, el dolor que nos causamos unos y otros. Básicamente Gómez Morín distingue entre un dolor de una fuente trascendente, un dolor que proviene de un origen divino, que es un dolor absolutamente inevitable, del dolor evitable, que es el que nos causamos unos a otros por dos razones fundamentales: decisiones equivocadas e incapacidad para organizarnos correctamente. Finalmente Gómez Morín termina sus estudios y se gradúa como abogado, obtiene su título de abogado y pronto destaca por su profundo conocimiento del ámbito económico, que en ese momento era algo totalmente inédito en México. Entra a la Secretaría de Hacienda, primero como secretario particular, posteriormente como oficial mayor. Es nombrado representante de México ante el gobierno de los Estados Unidos para negociar la deuda que tenían los americanos con México por el usufructo del petróleo mexicano. Tenía él 24 o 25 años y él lo mandaron a esa importantísima labor. Él llega a negociar en Nueva York y en Washington con los banqueros y con el gobierno de los Estados Unidos para que pagaran a México los impuestos que debían y que estaban haciéndose de ojo de hormiga para no pagarlos. Para que México fuera respetado como país, México tenía que ser un país respetable. Y a la hora de sentarse a negociar con ellos, supieran lo que México representaba, lo que México era. Mi abuelo, cuando estuvo en Nueva York, una de las cosas que hizo fue estudiar la banca central de los Estados Unidos, y por eso le encomiendan a él la tarea de redactar la ley fundacional del Banco de México. En la Constitución de 1917 decía crear el Banco Único de Emisión. O sea, lo que es hoy el Banco de México lo funda Manuel Gómez Morín junto con Fernando de la Fuente y Elías S.A. de Lima. Eran los que arrastraban el lápiz. Finalmente él acabó siendo el presidente del Consejo de Administración del banco, porque no había nadie más en el país que entendiera bien cómo funcionaba la banca central. Gómez Morín funda muchas instituciones antes de fundar Acción Nacional. Tenemos, entre otras, desde luego el Banco de México, el Banco Nacional de Crédito Agrícola. Funda lo que hoy es Banobras. La primera convención hacendaria. Los almacenes generales de depósito. Cada una de ellas instituciones destacadísimas. Era una mente extraordinaria, era un excelente redactor de leyes. Participa en la fundación de 2 escuelas de carácter privado que terminan siendo punta de lanza en la formación de economistas. Tanto la Escuela Bancaria y Comercial, que se llegó a llamar Escuela del Banco de México, y el mismo Tecnológico de Monterrey. Gómez Morín, en la primera mitad del siglo XX, es el principal arquitecto del sistema financiero mexicano. Pero había un problema. Los políticos de la época acudían a pedir préstamos con los que compraban haciendas y muchas cosas y nunca los pagaban, ¿no? Esa era la realidad. Se salió, renunció porque no estuvo de acuerdo con el manejo que se le daba al banco. Se confrontó con Obregón, se confrontó con Plutarco Elías Calles, porque precisamente su inconformidad con los manejos del banco derivaban de que estaban empezando a utilizarlo para darle préstamos a amigos del presidente. Esto a una persona que le había dedicado tanto en su construcción era un golpe muy fuerte. Entonces él entró en un periodo de depresión y el doctor le recomienda que tome distancia. Tuvo la valentía de renunciar
al Banco de México, que era algo que le daba a él pues mucha presencia, gran estatus, y dijo, no señores, yo no quiero nada que ver con esto. Él viajaba y se encontraba con Vasconcelos, se iba a París, luego a Londres. Están en Londres en el año de 1927 pensando qué pueden hacer por México. En ese momento les llega la noticia de México que habían asesinado al general Francisco Serrano, que era uno de los precandidatos a la presidencia contrincante de Álvaro Obregón, que quería reelegirse. Ustedes saben que en la revolución se peleó en contra de la reelección, fue el principal motivo de la Revolución Mexicana. Entonces, cuando a Manuel Gómez Morín y sus conocidos se dieron cuenta de que ya los gobiernos revolucionarios estaban cayendo en lo que había causado la revolución, dijeron, esto no puede ser. Hay elecciones, se reelige Álvaro Obregón y finalmente es asesinado. Vio que no bastaba con estar creando instituciones y nuevas leyes en nuestro país. Este pensamiento, esta idea de crear un partido ya está en la mente de Gómez Morín en los 20. Cuando estaba en Nueva York, estaba pensando en la fundación de un partido político diferente a lo que existía en México y estructuró la idea de lo que podía ser ese partido político con toda claridad. Para el año de 1928, Gómez Morín estaba a punto de fundar el partido, pero a raíz del asesinato de Álvaro Obregón en el Parque de la Bombilla en la Ciudad de México, se tiene que elegir un presidente interino y José Vasconcelos se lanza como un candidato independiente al régimen y le pide apoyo. Y mi abuelo se sumó a esa lucha de Vasconcelos, no sin antes decirle una cosa muy importante. Advierte a Vasconcelos, tienes que, antes de lanzarte a una empresa política, a una batalla política, tienes que hacer una organización. En lugar de aventurarse en esto de la candidatura a la presidencia, funde un partido político. Lejos de apoyarse en caudillos, debería ser organizado a partir de una serie de ideas permanentes. Si ganas la candidatura presidencial y la presidencia y no tienes una organización, ganando no vas a tener con quién gobernar. Y si pierdes, todo el esfuerzo, todo el ánimo que pudiste haber levantado cívicamente, sin la organización va a desaparecer, va a ser efímero. Muchos dicen que es en realidad el origen de Acción Nacional, esa carta que le dirige a José Vasconcelos. Él era un defensor de la técnica, es decir, de hacer bien las cosas. La técnica entendida en el sentido original, en el sentido griego, como un conjunto de reglas para cambiar de alguna manera la realidad. Conjunto de reglas que pueden ser enseñadas. Y él propone estas reglas como un método de acción política. ¿Cuáles son las reglas? La primera, el conocimiento de la realidad. Desentrañar los profundos problemas que hay detrás de esta realidad. Siguiente momento, propósito, el objetivo que nos planteamos. Y después, en un tercer momento, finalmente el paso a la acción, lo que le llama el procedimiento, para después evaluar y retroalimentar el ciclo. Esto que escribe en 1926 no es otra cosa que el método de la política pública que se les ocurre a los norteamericanos 40 años después aproximadamente. Donde Gómez Morín puso su ADN de para todo mal una institución bien hecha y bien organizada, han pasado generaciones y han pasado gobiernos y siguen. De 1933 es llamado para ser rector de la Universidad Nacional de México. El paso importante para poder fundar Acción Nacional, porque Gómez Morín no tenía la fuerza y el prestigio nacionales para poder fundar esta institución que es el PAN, fue la universidad. Hubo una reforma constitucional muy importante que fue establecer en el artículo 3 constitucional que la educación en México sería socialista. El gobierno y obviamente el presidente Cárdenas no querían ni a Gómez Morín ni a la universidad, porque pues era un foco. Las universidades siempre han sido un foco de ideas propias y combativas. Están siempre revisando lo que hacen todos los gobernantes. Y entonces, pues también le revisaban a Cárdenas lo que estaba pasando, ¿no? Sobre todo porque era el centro de la inteligencia del país.
Y entonces inician una batalla para impedir que la universidad tuviera que seguir la línea de la educación socialista en nuestro país y empezaron a luchar por la libertad de cátedra. Y él, a partir del lema austeridad y trabajo, logra el apoyo de la comunidad estudiantil. En la universidad se crea el estatuto que le da su gobierno propio a la universidad. Gómez Morín propone que el rector sea electo por primera vez por la propia comunidad universitaria. Cambia el régimen de gobierno y él es el que le da finalmente su autonomía definitiva a través de este nuevo estatuto. La importancia de esta autonomía es tan grande, Gómez Morín recibe el doctorado, pero también la universidad lo ha condecorado póstumamente. Es realmente el gran arquitecto de la autonomía. Y esto lo proyecta como una figura nacional que le permite fundar el Partido de Acción Nacional. Ahora sí, y a pesar de Vasconcelos, se tiene que fundar un partido político. Es un acto de la mayor relevancia para la vida pública de México. Tiene lugar en el Frontón México. Inicia el 14 de septiembre de 1939 discutiendo la organización del partido. Lo que México necesitaba era una organización que fuera un contrapeso real a los desequilibrios en el ejercicio del poder. Los valores y las ideas del alma son nuestras mejores armas. No tenemos otras ni las hay mejores. Él contrapone lo que son las ideas a la fuerza. Y por lo tanto, él busca una filosofía que mejor refleje el sentir mexicano y la encuentra finalmente en contacto con Efraín González Luna. Esta filosofía es a la postre lo que sería el humanismo político de Acción Nacional. En la fundación del PAN participan banqueros, exbanqueros, revolucionarios que vienen de todo el país. Profesionistas libres, exuniversitarios, trabajadores, campesinos, obreros. 4 rectores de la universidad, 10 directores de facultades y escuelas y personas destacadísimas del momento y de todo el país. Y hay que mencionar que en esa convención y en la asamblea estuvieron mujeres. Estuvieron presentes no solamente la madre, Concepción Morín del Avellano, Lidia Torres Fuentes, la esposa, sino estuvieron otras 11 mujeres presentes, tanto en la Asamblea Constituyente del partido como en la Convención Nacional. Es el primer partido que tiene una doctrina y hasta el día de hoy el único partido que tiene una doctrina. Que está por cumplir 90 años. Y sin ese esfuerzo no estaríamos donde estamos, no estaríamos sentados aquí el día de hoy viendo y pensando qué es lo que mejor podemos hacer para que este país sea diferente. Todo partido político lleva la huella del fundador o de los fundadores. Y el PAN es el único partido político en México formado por la sociedad civil, no por políticos profesionales. No eran políticos profesionales. Fue fundado por la propia sociedad civil, nace de la ciudadanía. La política es algo tan serio que no la podemos dejar en manos de los políticos. Todo el mundo habla de los jóvenes. A ver, mi abuelo fundó el PAN en 1939, él tenía 42 años, don Efraín tenía más o menos la misma edad, 41, 42 años, eran gente joven. Todo lo que hizo mi abuelo, lo más importante que hizo por México, lo hizo a los 22, 23, 25, el ser presidente del Banco de México a los 27 años. Cuando yo lo comento dicen, caray, pues sí, todo lo hizo siendo joven. Y no escatimó, no descatimó en dejar su juventud, porque fue lo que hizo por México. Yo creo que el Partido Acción Nacional tiene la bendición de haberse encontrado con un personaje tan íntegro, tan valioso, tan inteligente, un técnico tan habilidoso. Es una columna vertebral dentro de la historia de este país. Hay una frase de él muy conocida que ustedes, todos los panistas, habrán oído. Él decía la brega de eternidad. Esa frase, brega quiere decir el trabajo y el esfuerzo. Gómez Morín fue un hombre de lucha eterna. Fue un hombre que no dejó de luchar toda su vida. Su vida es un ejemplo de lucha permanente. Y yo creo que la razón para estudiar a Gómez Morín es que comprender la personalidad de Gómez Morín nos ayuda a comprender lo que es el PAN.
No olvidemos que nuestro deber es permanente, no lucha de un día, sino brega de eternidad.